¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí en su programa de Divergencia. Yo soy Martín Ruiz, director de consulta, y como ya es costumbre, me acompaña Patricio Lima. Patricio, hoy queremos tocar un tema que yo creo que va a ser la constante en los siguientes días y que tiene que ver con los excesivos gastos, y yo así lo puntualizo y lo quiero decir, con los excesivos gastos que se están presupuestando en los ejercicios fiscales para el 2021. Y hoy específicamente vamos a hablar del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que acaba de solicitar o aprobar el Consejo General de ese organismo la nada despreciable y yo diría exagerada cantidad de 249 millones de pesos, que según ese organismo es el costo que tendrá las elecciones del 2021. Patricio. Gracias, Martín, una vez más por la invitación que me haces, al público que nos sigue, desde luego Consulta Televisión. Yo soy el agradecido por tener esta oportunidad, Martín. Mira, es un tema que me mueve mucho, el político electoral, porque pues creo conocerlo. Trabajé algunos años en organización de elecciones locales, particularmente en lo que se transformó después en Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el Instituto Electoral de Tlaxcala, así conocido en sus primeros años como órgano autónomo, y la alternancia política, el pluralismo y todo lo que vino con el siglo XXI. Entonces, también trabajé en el ámbito federal como árbitro y en la sala electoral, ahora tribunal electoral. Entonces tengo elementos para el análisis de un tema que pone sobre la mesa, Martín. Mira, yo partiría de que ese llamado bodrio legislativo que se hizo hace 6 años, cuando el gobierno federal disfrutaba de las reformas estructurales, le concedió al PAN, en ese entonces el partido dominante, el PRI, estoy hablando del 2014, juntos hicieron una reforma político-electoral constitucional en el ámbito federal que obviamente impactó en las elecciones de los estados del país. ¿Y en qué consistió ese bodrio legislativo? En que dividió tanto tareas para el Instituto Nacional Electoral como para los OCLES. En Tlaxcala ese OCLE se llama Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, y reformó ese artículo 41 y particularmente la fracción 5, el inciso B, artículo 41 de nuestra Constitución Federal, donde le da atribuciones al INE en las elecciones locales, principalmente en las 2 columnas vertebrales de toda elección, en Tlaxcala, en Puebla, en Sonora, se organizan más o menos igual. Bueno, pero estamos hablando de Tlaxcala y seré breve en este primer comentario para dar paso. Hacen ese voto legislativo y le asignan 6-7 funciones al INE, entre ellas la más importante en materia de preparación de una elección, que es la capacitación electoral, la identificación de mesas directivas de casillas, parte de la organización. Esas 2 columnas vertebrales la realiza ya prácticamente el INE por disposición constitucional. ¿Y qué le dejan los órganos electorales locales que antes tenían esas 2 columnas importantes en la preparación? Pues le dejan nada más tareas muy, digamos, básicas, pero elementales, yo diría. Una, que es el registro de coaliciones, de plataformas electorales. Luego en Tlaxcala viene el registro de candidaturas, que sí hay muchos candidatos, sobre todo en presidencias de comunidad, ni se digan en ayuntamientos. Y con los 13 partidos que tiene ahorita Tlaxcala, 9 nacionales y 4 locales, pues va a haber muchos candidatos. Y si la sala superior aprueba 1, 2 o hasta 3 partidos, pues va a haber más partidos políticos en competencia. Pero en eso consiste la preparación de la elección en Tlaxcala. Ya no la hace el INE. Sí. Por disposición constitucional es el INE.
Y el INE también hace el seguimiento de las campañas políticas para que no rebasen los topes de gasto que autoriza el ITE. Es decir, esas tareas sustantivas ya no las tiene el ITE y está solicitando un presupuesto que antes sí se ocupaba mucho en la preparación, en lo que ya dije para no repetirme. Y hablan de contratar 2,000 gente para empleo temporal. 2,235, piden 249,900,000 pesos. Me queda muy claro que de esa cantidad 82 son para prerrogativas, tanto de gasto ordinario como de voto, campañas y bla, bla, bla. Estos 82 millones no los pueden mover. Ya están repartidos hasta en 13 partidos políticos, y si vienen más partidos se reducen y se los dan a lo que le corresponde. Eso no hay ninguna discusión. Donde sí la está, y yo coincido contigo, Martín, es un presupuesto francamente para despilfarrar dinero en una circunstancia en que el país está en una situación y va a estar en el 2021 muy apretada en su financiamiento en general. A los estados, a los municipios se les reduce. Ya hicimos un programa sobre eso y pareciera que en el ITE solamente una consejera, quizás dos, Dora Rodríguez, Denise Hernández Blas, se dan cuenta de que ganan muy bien. Dora Rodríguez lo dijo recientemente. Nos dimos un aumento considerable y todavía los sinvergüenzas quieren ganar conforme al, ¿cómo se llama?, al incremento de la inflación, cuando este año prácticamente no han trabajado casi nada. Entonces la pregunta es, ¿no se dan cuenta, Elizabeth Piedras Martínez, no se dan cuenta de que la preparación y organización de la elección está más en manos del Instituto Nacional Electoral por disposición constitucional? Tiene 7 funciones en la organización de las elecciones locales señaladas en la Constitución. Y luego, quiero concluir este primer comentario, sí tiene tareas importantes el ITE, ¿por qué no decir? Ya mencioné algunas: registro de coaliciones, plataformas, registro de candidatos, etcétera, etcétera. Pero ya tampoco hace la revisión del financiamiento público el ITE, que era otra tarea muy importante antes. Claro. Entonces, esa revisión del financiamiento que se les dio en el 2019 y que viene de las campañas, ya no las hace el ITE, las hace el INE. El INE hace también la adjudicación de tiempos en medios de comunicación, el INE esto, aquello, más allá. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, y no saben preparar, no saben diseñar y tener a tiempo un programa de resultados electorales preliminares. En la primera elección que le tocó a estos amigos del 2016, pésimo el programa de resultados electorales preliminares, al que le dedican mucho dinero. Y en la elección del 2018, nada más de diputados locales, pésimo el PREP. Entonces se pregunta uno, ¿de qué se trata cuando el INE, Martín, termino ahí mi primer comentario, el INE también está solicitando un presupuesto mucho mayor, porque obviamente en los 30 estados donde va a haber elecciones o de diputados locales y junto con ello en 15 gubernaturas, entre ellas Tlaxcala, el INE está solicitando alrededor de 18,000 a 20,000 millones de pesos. Tlaxcala representa el 1% en materia electoral. El padrón es de 95 millones, Tlaxcala tiene alrededor de 940, 950 mil. Son 300 distritos electorales federales, Tlaxcala tiene 3. Y puedo dar otros datos que nos indican que Tlaxcala representa el 1%. Si el INE va a gastar 18,000 a 20,000 millones de pesos en la elección del año próximo, si le anotamos el 1% que representa Tlaxcala, porque mis cálculos no son erráticos, son en base a lo que es, por eso digo que me he dedicado a esto, entonces estamos hablando, si son 18,000 millones de pesos, estamos hablando de que a Tlaxcala le corresponderían 180 millones, que es lo que está solicitando el ITE para el gasto ordinario y el gasto de preparación de la jornada electoral y de resultados electorales.
¿Son importantes? Claro que sí, pues en eso consiste una elección, pero las tareas fundamentales de capacitación, de revisión de financiamiento, de seguimiento de campañas, de organización, de identificación de mesas directivas de casilla, todo eso ya lo hace el INE. Y yo digo, bueno, pues 80 millones más, la actualización del padrón electoral, las listas nominales, se entiende que el INE sí gasta mucho dinero en la preparación de las elecciones locales. ¿Para qué quiere tanto dinero y tanto personal el INE si ya no realiza más que la instalación de 15, ya no de 19, de 15 consejos distritales y de 60 consejos municipales, que es obligatorio para la organización de la elección? Sí. Entonces estamos hablando de, agrégale 180 que le corresponderían al INE en un cálculo rápido, más 177 millones que están pidiendo los del ITE. Martín, son más de 300 millones de pesos en los que les saldría a los tlaxcaltecas la preparación, organización, jornada electoral y entrega de resultados. Cuando antes el Instituto Electoral de Tlaxcala, elecciones parecidas con menos padrón electoral, pero con el mismo número de consejos municipales, con más consejos distritales, haciendo seguimiento de campañas, monitoreo, etcétera, 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 con alrededor de lo que equivale ahorita serían unos 90, máximo 100 millones de pesos. Fíjate, eso es lo que a mí me llama la atención, y yo creo que si alguien detectó oportunamente los abusos y los excesos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, hay que decirlo, fue Mariano González Arús. Sí. Hay que recordar que en el presupuesto del 2015 para las elecciones del 2016, Sí. estos consejeros tuvieron la ocurrencia de pedir 254 millones de pesos. Y Mariano les dijo, se van al carajo. Les terminó dando, no recuerdo ahorita la cantidad, pero les dio una cantidad Mucho menor. Sí, fueron 35, casi 40 millones de pesos menos. Hoy vuelven, dicen, pues igual y ya es otro gobernador, igual y con este sí podemos darnos la vida de lujo que nos merecemos, han de decir los consejeros, y por eso aprueban un presupuesto desorbitante de 249 millones de pesos, que tiene, hay que decirlo, Patricio, para mí, algunas barbaridades. Por ejemplo, que coticen 2.5 millones de pesos para laudos, finiquitos, y que destinen 32 millones de pesos para salarios, despensa, prima vacacional, gratificaciones de fin de año. Se me hace un exceso, sobre todo cuando estamos viviendo una situación económica difícil. Y luego, Patricio, aquí tú, yo por ejemplo estoy de acuerdo en que se gaste y que se destine una parte de recursos a lo que sería, digamos, el asunto del conteo de resultados. El conteo rápido, que por programa de resultados electorales preliminares. Entonces van a destinar alrededor de 600,000 pesos. Yo digo, si va a funcionar y da certeza para conocer al final de la jornada electoral quién ganó, yo digo que son bienvenidos. Pero, por ejemplo, Patricio, el hecho de que estos consejeros soliciten 16 millones de pesos para equipar los consejos municipales, los consejos distritales, con equipo de cómputo, rentar autos, a mí la verdad me parece un exceso. Y habría que decir que cuando supuestamente los legisladores hicieron la reforma que tú mencionaste, con un ánimo de empezar a ahorrar dinero en la democracia de este país, porque hicieron también concurrentes las elecciones, nos estamos llevando una sorpresa desagradable, y como tú lo mencionas, pues que tan solo la elección en Tlaxcala va a costar alrededor más o menos de 320 millones de pesos. Si lo dividimos esa cantidad por los tlaxcaltecas que vayan a votar, pues nos va a salir que el costo electoral en Tlaxcala por cada voto nos ha de costar que 300, 400 pesos. Pues el cálculo que estás haciendo yo no lo traigo con ese detalle, pero es demasiado caro el voto, porque
En Tlaxcala el padrón, repito, va a ser del 1% aproximadamente, sí. No es errático, eso viene siendo la constante porque el país crece más o menos proporcionalmente, porque siguen siendo los mismos distritos electorales federales y Tlaxcala tiene 3, el país tiene 300, etcétera, etcétera, como ya lo dije antes. Donde se redujo fue de 19 a 15 distritos, es decir, hay 4 menos. Siguen siendo los 60 consejos municipales y las mesas directivas de casilla que sí va a ser un número mayor porque crece el padrón electoral. Pero ya por ahí vi una nota, hay que darle, digamos, no hay que tomarla como ya algo totalmente cierto, que el INE está previendo que haya menos casillas, menos concentración de gente y desde luego al haber menos casillas pues tendrá que haber un número de votantes mayor en cada casilla. Es una lógica electoral. Entonces, esa visión que la tomen como ellos crean más conveniente, porque tampoco todo lo que hacen es malo. Digo, con la experiencia que ya tienen de una elección de gobernador homologada, pues, con todos los demás cargos, y una elección de diputados donde no les salió bien lo más importante de la jornada electoral, que es el PRE. Y ahora tú estás hablando de una cantidad, yo sé que es una cantidad mucho mayor, el diseño y operación de un PRE. Bueno, es que, fíjate que a lo mejor yo leí el comunicado que ellos mandaron y ellos hablan de que van a hacer conteos rápidos por primera vez en la elección de gobernador, que es muy diferente al PRE. Se trata de un ejercicio que yo supongo, como lo hizo el INE en la elección del... Yo no identifiqué esa cantidad, pero es de conteos rápidos al salir de la casilla, para que ellos tengan un cálculo aproximado. Seguramente lo hacen y yo tampoco soy de los que descalifique todo. Hacen cosas bien. Y si instrumentan este programa para que al filo de las 8 de la noche tengan resultados preliminares, no está mal. No, les aplaudo la decisión. Yo también creo que eso es una buena decisión. Y es una cantidad, por eso me sorprendió la cantidad, porque entonces sería una encuesta de salida de la autoridad electoral para darle certeza al filo de las 8 o 9, porque luego el PRE empieza a dar resultados a las 12 de la noche, los primeros, por la logística que se sigue. Aplaudo esa decisión. Lo que no les ha salido bien es el programa, el electrónico, el que se da de los paquetes que llegan al Consejo Fiscal. Y la captura oficial de los datos. Eso lo llegamos a las 4 de la mañana, porque nosotros solemos trabajar, llegamos a las 4 de la mañana y apenas llevan el 10% de las actas capturadas. O 20 o 30, pero el asunto es de que ahí a las 2 de la mañana o 3, la gente está esperando, sobre todo en la elección de gobernador, una tendencia que ya sea irreversible, puede ser el 60-70% en una elección no muy competida. Pero bueno, toman decisiones como esa, se las aplaudo y se las elogio, pero el PRE les ha salido mal y ahí sí invierten una cantidad millonaria. Pero finalmente, adelante, es una cantidad que a mí me parece despilfarradora. Martín, yo estuve en elecciones homologadas donde desde gobernador hasta presidentes de comunidad en 2. Entonces, la contratación así exagerada era de 1,200 personas, pero haciendo todo lo que ya comenté hace un rato, preparación y capacitación, se contrataban alrededor de 350 capacitadores. Yo ya hablas de... Ya no. Hay varias tareas que ya las hace el INE, y resulta que en las elecciones que tú estás hablando, que tú las viviste, que tú las coordinaste, hablabas de alrededor de 1,300, 1,200 trabajadores, y hoy hablamos de 1,000 más, porque hablan de 2,200, casi 300 trabajadores. Yo no diría, ¿de dónde? ¿A dónde va a estar tanto personal? Y si quieres agrego otro dato, Martín, hubo una reforma legislativa local en la que en lugar de ser 2 meses de campaña de los candidatos a diputados locales, ahora es de 1 mes. Una decisión que a mí me pareció poco atinada, pero está así ya resuelto por el legislador tlaxcalteca. Entonces,
hay seguimiento de campañas de gobernador 2 meses, y quizás cuando hay procesos internos que no los hay ya, es de 30 días, es decir, de la mitad del tiempo. De los candidatos a diputados, y ahora es de 1 mes, las precampañas tendrían que ser de 15, 20 días, no más. Entonces, la instalación de consejos distritales con 2 meses antes de la elección es suficiente, porque no hacen legalmente nada. En los consejos municipales es 1 mes de campaña y 15 o 20 días de pre-campaña, en caso de que lo haya. Yo estoy de acuerdo en que lo están también 2 meses antes. Pero si pretenden invertirle tantísimo dinero a todo ello, a mí me parece que está en manos del INE todo ese trabajo, digamos, de capacitación, que sí es muy abundante, porque también hay que decirlo con todas sus letras. Y el INE capacita a los consejeros, tanto distritales como municipales, totalmente de acuerdo. Pero 2.300 personas contratar cuando hacen mucho menos funciones que las que la mitad de las funciones son menores, y aquellas que llevan también mucho trabajo pero nulos resultados, es la vigilancia de topes de gastos de campaña. En todos los municipios se rebasan los topes de gastos de campaña, Martín, en todas las campañas, y de diputados locales y de gobernador. En la elección pasada, Patricio, del 2016, si no mal recuerdo, el tope de campaña era menor a 800,000 pesos. En municipios varía mucho dependiendo del número. En la de gobernador suele ser de 5 o 6 millones de pesos, en Tlaxcala, 7 millones. Pero bueno, el mismo Luis Carlos Ugalde, que es el experto en ese tema en México, que yo he platicado con él y le he cuestionado públicamente, él hablaba de que en Tlaxcala se gastaron más de 10 veces más del tope de gastos de campaña, y finalmente no hay resultados que cuestionen ese rebase abundantísimo. Debo decir algo muy duro, pero que está totalmente, si no confirmado, sí está planteado como un tema político electoral. En el 2014, después de esta reforma, sabemos que el PAN pidió al PRI gubernatura, sobre todo en el norte del país, del centro hacia arriba. Y se habla de negociaciones importantes, lo dijo Lozoya en su documento de 60 y tantas páginas que entregó a la Fiscalía, bla, bla, bla. Entonces, en el 2015 y 2016 se negociaron gubernaturas. Y la pregunta es, ¿se prestan a eso tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Estamos viendo que sí, con lo que está ocurriendo ahorita, sobre todo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya no es un órgano confiable, Martín. Y ahí es donde se resuelven como última instancia las elecciones de gobernador cuando son competidas. Bueno, tenemos un INE también muy desgastado por la actuación de 2 de los consejeros, un presidente y un consejero, y tiene nombre y apellido, se llama Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama. Ciro Murayama es el que maneja todas las comisiones estatales de revisión del financiamiento público y del gasto. La pregunta es, ¿con esos funcionarios le dan certeza a los resultados electorales? Mi respuesta es no. Y yo también lo traduciría, Patricio, aquí a los consejeros locales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Basta ver cómo hoy cualquier hijo de vecina puede estar violando la ley, hacer actos anticipados de campaña, sí, andar diciendo y nadie le dice nada, y pareciera ser que la autoridad electoral está más preocupada en ver y negociar sus canonjías, su presupuesto, que en realmente en dar certeza, legalidad y sobre todo garantizar un proceso electoral limpio. Ya empezó sucio desde que hay yo lo decía en otro programa, el recreo electoral. A ese recreo yo me refiero a que ya andan en pre-campaña algunos aspirantes a candidaturas y que están identificados en qué partidos. Y en esos partidos es Morena, es el PAN, el PRD no se alcanza a ver porque quién sabe si vaya a competir solo, no sé. Son respetables, pero su índice, su margen de votación es muy limitado hasta ahora. Claro. Entonces, el recreo empezó antes y no hay una autoridad que le ponga un pequeño alto a ese recreo. Ahora hay que decirlo también con todas sus letras. Los diputados se han autorizado
partidas presupuestales para repartirlas en los municipios. ¿Con qué intención? Seguramente de apoyar obra pública, servicios, se les reconoce y hay que decir lo que quieren, pero el año electoral lo utilizan para hacerse propaganda. No tenemos una venda en los ojos, Martín. Entonces, aguas con todo eso, y no hay autoridad electoral local que diga que todo eso es motivo de una sanción en caso de que se compruebe. Con eso yo me conformaría, pero están pensando más en subirse sus salarios, que ya son muy buenos, que si tú los comparas, Martín, y voy a decir algo que ojalá y sonroje a la presidenta Elizabeth Piedras Martínez y a 4 o 5 consejeras y consejeros, no a Nora Rodríguez, no a Denise Hernández Blas, que me consta que ellas pidieron que no se aumentaran los sueldos, creo pidieron discreción en las dietas y en los bonos que se dan cada fin de año, como si hicieran maravillosamente bien las cosas en una elección. Bueno, pues hay 2 que creo sí le dijeron, bueno, pues hay que contener nuestras prestaciones, nuestras dietas, nuestros salarios. Porque ¿cuánto gana un médico que ha estado dando la cara por pacientes todo este año, casi todo este año? 30,000 pesos cuando mucho. Cuando mucho. Bueno, aquí se despachan 3 veces más nuestros distinguidos consejeros y consejeras porque son muy chingones, según ellos. Bueno, y como tienen doctorados ya, y en este país ya nos dimos cuenta de que los doctorados en Harvard, Massachusetts, Yale, en economía y en econometría no sirven para tener un gobierno eficiente. También en materia electoral, Martín, se apuntan diplomados y posgrados y ya son doctores en derecho electoral. Híjole, pues quieren ganar, pero si no hacen su trabajo bien, y yo me refiero a lo siguiente para concluir el comentario, sino la conclusión del programa, Martín. Presumen que ahora no son designados por un congreso local, son designados por la autoridad federal. Sí, es cierto. Y que eso les da independencia, no es cierto. Porque del INE reciben instrucciones muy precisas, y yo no sé si hasta los acuerdos preparados desde allá, que serían una vergüenza si eso ocurriera, porque entonces, ¿dónde está la autonomía y la independencia del órgano local llamado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones? Al menos en la elección del 2016 hay muchas evidencias de que sí les hacían el trabajo desde allá para que los resultados se dieran por anticipado a favor de un partido y de una coalición. Y así resultó en muchos estados del país, lo dijo Lozoya Talma en su escrito, y así resultó en los estados. O sea, no estoy inventando nada, no estoy hablando irresponsablemente, estoy hablando con elementos, me dedico en buena parte a ello. Y en materia político-electoral trato de actualizarme. Entonces ya cité el por qué son elecciones muy caras, no es culpa de los del INE, pero sí, bajo su responsabilidad está el que tengan salarios muy jugosos por entregar resultados no a tiempo y oportunamente, ya tienen mucho menos funciones de las que se tenían hasta la elección del 2010 o la intermedia del 2013, y se siguen despachando con el cucharón. Quieren dietas, quieren remuneraciones de fin de año. La verdad es que tenemos una autoridad fifí en términos salariales. Patricio, la verdad es que hay que decirlo, los consejeros electorales de Tlaxcala tienen un tache en lo que se refiere al manejo presupuestal y sus excesos. Vamos a ver en qué termina esa historia. El gobierno del estado seguramente le va a rechazar el presupuesto, se lo va a recortar y habrá que ver en qué termina, Patricio. Yo diría que sí debe de ser mucho más austero ese presupuesto, mucho más austero sus salarios, sus dietas, sus prestaciones y del personal que se incorpore, porque de seguir la emergencia sanitaria sí resulta ser vergonzoso que quienes están dando la vida o están exponiendo su salud todos los días en una situación de emergencia nacional y estatal ganen 3 o 4 veces menos
Y estos señores, por ir a levantar la mano en las sesiones con acuerdos casi preparados y para funciones ya muy específicas de la preparación de la jornada electoral y de los resultados, y coincido con la presidenta porque yo no soy de los que le pongan tache a todo. Una buena elección le da gobernabilidad a Tlaxcala en los diferentes cargos, totalmente de acuerdo con ella, pero queda en palabrería y queda en palabrería la austeridad, porque si siguen calculando el índice de inflación para aumentarme ya mi jugoso sueldo, como lo dijo Dora Rodríguez y Denise Hernández Blas, híjole, dice uno, pues estas personas no conocen de la situación de emergencia que está viviendo el país y que vivirá Tlaxcala. Yo confío en que la Secretaría de Planeación y Finanzas analice, lo va a hacer seguramente porque el gobernador no va a dejar pasar este abuso. Y en la Cámara de Diputados, híjole, como ellos están pidiendo más, pues seguramente ellos dirán, pues a ver cómo nos lo mandan. O cómo negociamos. O cómo negociamos, porque sí son bien buenos para eso. Pues Patricio, ¿algo más? Pues mi conclusión es de que más de 300 millones de pesos para una elección en donde participan INE, ITE, y no es, el cálculo no es irresponsable, Martín, más de 300 millones de pesos es una exageración en la actual circunstancia del 20 y del 21 que abarca ambas elecciones, la federal y las locales. Pues lo hemos dicho, nos despedimos, nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Yo soy Martín Ruiz. Gracias, Martín, por la invitación y gracias al público que nos sigue. Nos vemos en su próximo programa. Gracias.